Dios les bendiga a todos, muy buenas tardes. Es una bendición poder estar con todos ustedes una vez más aquí transmitiendo directamente desde las cabinas de Alcance Victoria Cozumel, aleluya. Así que vamos a hacer una oración en esta tarde para que sea el Señor, ¿verdad? Aleluya, ayudándonos en todo lo que vayamos a hacer en esta hora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por tu amor, tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te glorificamos, exaltamos tu nombre, exaltamos tu presencia, Señor, y pedimos que tu palabra sea ministrando cada vida, cada mente, cada corazón. Padre, bendice, Señor, la vida, Señor, de cada uno de los que en esta tarde nos están escuchando, nos están mirando a través de las redes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, dígaselo conmigo, al que de mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Te será mi alabanza con la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es, dígaselo fuerte, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Dígaselo una vez más. De ti será mi alabanza en la congregación, yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor, toda la gloria es para ti, Jesús, en esta tarde. Y solamente queremos darte toda la gloria y toda la adoración a ti, Jesús. Anhelo
droga, de la miseria, Señor, pero tu amor nos alcanzó, tu amor nos salvó, tu amor nos hizo libres, Señor. Fue por tu gracia, fue por tu misericordia, Jesús. ¿Qué sería de nosotros si tú no nos hubieras amado? ¿Qué sería de nosotros si tu mirada de amor no nos hubiera llegado, Señor? Estaríamos sin esperanza, sin dirección, Señor. Hoy en esta tarde venimos como testigos de tu poder, testigos de tu gracia, testigos de tu gloria, Señor. Rendimos adoración a ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres santo, que contigo somos más que vencedores, que hoy somos nuevas criaturas, gracias a ti, Jesús. Y en esta tarde te adoramos, en esta tarde te bendecimos, te glorificamos, te damos honra y gloria, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un honor, un privilegio en esta noche, en esta tarde, poder estar aquí siendo utilizado por Dios. Agradecemos acá a nombre de Alcance Victoria Cozumel que nos permita estar en esta tarde en sus hogares. Amén. Queremos que Dios sea trayendo una palabra a nuestras vidas, y yo quisiera primero dar gracias a Dios por la vida y la salvación que Él me dio. Quiero agradecer también al pastor Sonia Arguinzoni, a la pastora, a la hermana Julie, por este ministerio que Dios puso en sus corazones. Le doy gracias a Dios también por los líderes de nuestra iglesia, empezando con nuestro pastor Mario Camacho, nuestro pastor regional, y los pastores locales también, el pastor Roger Hernández y su esposa, la pastora Jenny. Yo le doy gracias por el tiempo que han dedicado a mi vida, ¿verdad? Y en esta tarde para mí es una alegría, un privilegio y un gran honor el poder impartir una palabra. Es una reflexión, ¿verdad?, que yo le he puesto por nombre ¿cuál es tu actitud? Y el tema por el cual vamos a estar discutiendo en esta tarde es escudriñar las Escrituras. Entonces el título de este mensaje nuevamente es ¿cuál es tu actitud? Y el tema, escudriñar las Escrituras. Y quiero que por favor ustedes me acompañen en el libro de los Hechos 17:11. El libro del Hecho de los Apóstoles, capítulo 17, verso 11. Si usted está allí, puede escuchar con atención, yo lo voy a leer. Y la palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de la siguiente manera. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Por qué no cierra sus ojos? Vamos a hacer una oración en esta tarde. Padre bendito, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra y te damos adoración, Señor. En esta tarde venimos en este servicio, Señor, a buscar tu rostro, a buscar tu presencia. Queremos que tu Espíritu Santo sea ministrando nuestras vidas. Y en esta tarde personalmente te pido, Señor, que uses mi vida para que yo sea ese vaso limpio en donde tú viertas tu Espíritu y pueda ser yo un vaso útil para que tu palabra pueda ser expresada con sabiduría, pero con claridad también, Señor. Prepara nuestro corazón para que sea ese terreno fértil en donde pueda sembrarse tu semilla y germinar abundantemente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. En este pasaje de las Escrituras oímos acerca de los creyentes de una ciudad que se llama Berea. Es una ciudad que probablemente nunca habíamos escuchado o muy pocas veces hemos oído. Son esas cosas de que en la Biblia hay ocasiones en que en un solo versículo narra la vida de muchas personas, pero solamente de una manera breve. ¿Cuántos dicen amén? Así pasó con este pueblo. Este pueblo estaba en la ciudad de Berea. En esta escritura ellos son comparados con los tesalonicenses y se expresa el hecho de que eran más nobles los de Berea que los de Tesalónica. ¿Quiénes eran ellos?
¿Por qué es importante para nosotros estudiar su ejemplo y cómo nos puede beneficiar hoy en día? Esto es lo que vamos a tratar en esta tarde. Primeramente, yo quiero decir que la ciudad de Berea en la antigüedad se encontraba en la parte noreste de Grecia. Estaba cercana a la ciudad de Colosas, de donde se escribió el libro de Colosenses, y estaba no lejos de la frontera de Macedonia. Grecia, la península del Peloponeso, está así, y la parte norte, en donde está el Golfo, estaba la ciudad de Berea. En la parte de arriba estaba Macedonia. ¿Okay? En la actualidad es conocida como Berea, y es una ciudad actualmente no muy grande, y está en la cordillera de Bermión, al norte del monte de Olimpo, donde ustedes se acordarán que para los griegos el Olimpo era donde vivían sus dioses. En su segundo viaje misionero de Pablo, junto con Silas y junto con Timoteo, fueron ellos bordeando esa parte de Asia Menor hasta que llegaron a la ciudad de Colosa, y de Colosa pasaron a Tesalónica, y de Tesalónica bajaron a Berea. Pero antes de llegar a Berea pasó lo siguiente. Ellos en ese segundo viaje pasaron por la ciudad de Colosas, y por ahí, por 3 días de reposo, se quedaron en la ciudad de Tesalónica, como vemos en el capítulo 17, pero el versículo 1 al 3. Vamos a ver qué dice Hechos 17, pero el 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Posteriormente, después de estos 3 días, hubo un gran avivamiento en la ciudad de Tesalónica. Mucha gente judía y griega en Tesalónica creyeron y se convirtieron. Sin embargo, un grupo de judíos no creyentes, un grupo de judíos que se oponían a Pablo, hicieron un gran alboroto. Quizás ustedes se acordarán, inclusive fueron por Jasón, en donde estaba Pablo hospedado, hicieron un gran alboroto, y fueron con los jueces, y de esa manera hicieron este gran alboroto, y forzaron a Pablo y a sus acompañantes a salir de la ciudad y ir a la ciudad mencionada de Berea. Así es como Pablo llegó allá. Después de 3 días en Tesalónica y de mucho éxito, la oposición llegó, pero fue tan grande la oposición y fue tan grande el alboroto que estuvo en peligro inclusive la vida de Pablo, y él tuvo que llegar a la ciudad de Berea. En el versículo con el cual comencé esta predicación, aunque de forma breve, podemos ver qué clase de gente eran los bereanos, la gente que vivía en la ciudad de Berea. Y lo voy a volver a leer en el versículo 11. Y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En esta tarde, hermanas y hermanos que me escuchan, yo deseo analizar 4 actitudes de la gente, de los hermanos de Berea, de la iglesia de Berea, con respecto a la palabra de Dios. ¿Cómo podíamos nosotros abreviar en 4 características cómo ellos recibieron la palabra de Dios? ¿Cómo era su conducta? ¿Cómo era su actitud? Hemos escuchado que de la actitud depende la altitud que vamos a llegar como personas, como líderes, como creyentes. Y hoy vamos a analizar esas 4 actitudes que tenía el pueblo de Berea. El primer punto que yo quisiera que tratáramos es el referente a la disposición. Repito, disposición. Primeramente, en el versículo 11 que leemos, dice que ellos recibieron. Ellos recibieron, ¿qué? La palabra. Ellos son recordados en este fragmento muy pequeño de las Escrituras como un pueblo que tenía disposición. Esta palabra
tiene varios significados. Si nosotros analizamos qué quiere decir la palabra disposición, podemos ver uno de ellos que dice que es situación de una persona o una cosa para hacer algo. Tenían un corazón, en otras palabras, dispuesto y receptivo a la enseñanza. Y como vemos en 2 de Timoteo 2:21, Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente: así que si alguno se limpia de estas cosas, es decir, su vieja vida, será un instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios, hermanas y hermanos, en esta tarde está buscando un pueblo que esté dispuesto a responder el llamado. Hombres y mujeres que tengan hambre y sed de Dios. Que ellos tengan hambre y sed de Él. Terrenos fértiles donde la semilla de Dios pueda producir abundante fruto de justicia. Como dijo el propio Jesucristo cuando empezó a narrar la parábola del sembrador, en el versículo 20 del capítulo Marcos 4, versículo 20, dijo Jesús: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. En otras palabras, tienen la disposición. ¿Cuántos dicen amén? Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. El pueblo de Berea estaba ávido de aprender el evangelio de Jesucristo. La pregunta en esta tarde para todos nosotros, con un afán de poder recibir el conocimiento, la pregunta es esta: ¿está usted con un afán de poder recibir el conocimiento de la palabra de Dios? Eso es lo que debemos de ver ahorita. Ahorita ya vimos el ejemplo de los de Berea. Ahora, usted y yo, ¿estamos con un corazón dispuesto para poder recibir el conocimiento de la palabra de Dios? Si la respuesta, que no me lo tiene que decir a mí, es algo entre usted y Dios, si la respuesta es sí, yo quisiera hacerle otra pregunta. ¿Forma usted parte del Ministerio de Educación de Alcance Victoria? ¿Está usted inscrita o inscrito en el Betty? Si no es así, o tiene que estar su pastor detrás de usted para que se inscriba, o su coordinador del Betty diciendo: hermana, hermano, ¿por qué no se inscribe? ¿Por qué no se inscribe? Si está usted dispuesto a recibir la palabra de Dios, debemos de formar parte de ese ministerio. Estamos bendecidos que nuestra iglesia, como a diferencia de otras, nosotros no tenemos que ir a un instituto bíblico de otra denominación. Nosotros contamos con un tremendo instituto bíblico que se llama Victory Education Training Institute, en el cual hombres y mujeres son envisionados. Pero necesitamos una disposición de querer aprender y recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O tiene que estar, lea su Biblia de una manera diaria. Usted lee su Biblia de una manera diaria y con buen ánimo, o prefiere estar viendo Netflix todo el día. Prefiere estar viendo las series en su televisión. Ahorita que estamos encerrados, antiguamente decíamos: no tengo tiempo de leer mi Biblia. Y ahorita que lo que sobra es tiempo, ¿está usted leyendo su Biblia? ¿Tiene ese corazón dispuesto a utilizar ese tiempo para estudiar la palabra? Ese es el primer punto. El segundo punto que ellos tenían, esa característica, esta actitud que ellos tenían, era entusiasmo. Diga usted: entusiasmo. Entusiasmo. Con toda solicitud, dice el versículo 11, con toda solicitud. Los bereanos no eran un pueblo que veía el estudiar la palabra como un compromiso, como una obligación. No eran forzados, lo hacían con entusiasmo. Para ellos era una verdadera oportunidad el recibir las buenas nuevas. Yo quiero hacer un alto acá. ¿Cuánta gente actualmente en China, por ejemplo, o en África, donde hay muchos países islámicos, hay gente que desearían poder recibir la palabra de Dios? ¿Cuánta gente en China desearía tener un ejemplar de la Biblia, pero no pueden tenerlo porque no está disponible, o porque si lo llegan a tener y los descubre el gobierno, podrían terminar sus vidas en un centro de concentración
en los lugares más terribles del país de la China. Nosotros, en cambio, estamos con la posibilidad, la disponibilidad, y nosotros ahí tenemos nuestra Biblia en nuestro armario, en una repisa, abajo de algún lugar, llenándose de polvo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En cambio, el pueblo de Berea tenía entusiasmo. La palabra entusiasmo es la exaltación del ánimo que se produce por algo que cautiva o que es admirado. El término procede del latín tardío entusiasmus, aunque su origen más remoto se encuentra en la lengua griega. Y quiero que prestemos atención ahorita qué era para los griegos. Recuerden, los de Berea eran griegos. ¿Qué era para los berianos y por lo consiguiente los griegos? La palabra entusiasmo. Para los griegos, entusiasmo significaba tener un Dios dentro de sí. La persona entusiasmada, por lo tanto, era aquella guiada por la fuerza y la sabiduría de un Dios, capaz de hacer que ocurrieran cosas. ¿Se da cuenta de lo importante que es el entusiasmo en la vida del cristiano, hermanos? Ahora, ellos sentían como paganos, sin conocer de Dios, que el entusiasmo era como si tuvieran a un Dios dentro de ellos que les iba a dar la capacidad de poder hacer cualquier cosa que se propusiera. Cuando nosotros somos preguntados que si somos cristianos, muchas veces utilizamos el término de que sí, y que tenemos ¿a quién? A Cristo en nuestro corazón. Pero nosotros a veces estamos con una apariencia no de entusiasmo, sino que tristemente tenemos una apariencia de, disculpando la palabra, de muertos, de fríos, de cadáver. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Cuando nosotros debemos de ser, como dicen aquí los griegos, una persona entusiasmada, porque tiene a un Dios dentro de sí, porque tiene a Cristo dentro de sí, porque con ese Dios que tiene dentro de su corazón, todas las cosas que Él se proponga, las puede hacer. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Eso es lo que debemos de reflejar. Es la palabra de Dios algo que a usted le cautiva, algo que es admirado. ¿En dónde está su entusiasmo en esta tarde? Quizás en un deporte, en el fútbol, en el básquetbol, a lo mejor en los juegos, en los videojuegos, en una persona, en el dinero, en su televisión. ¿Qué es lo que te motiva, hermana y hermano? ¿Continúa esa pasión que un día tenía por estar con el Señor? ¿Cómo está nuestro fuego en esta tarde? ¿Cómo está nuestro primer amor? Recuerda cuando llegó a los pies de Cristo con un corazón herido, con un corazón maltratado, con un corazón destruido, cuando nuestra vida no tenía sentido, cuando éramos presos de las drogas, presos del alcohol, cuando lo único que anhelábamos era poder llenar ese gran vacío que teníamos en el alma. Recuerda, hermana y hermano, cuando el Señor susurró a su oído que lo amaba, que viniera a Él, que podía encontrar descanso para su alma en sus brazos. Cuando lloró al sentir la presencia del Espíritu Santo llenando su corazón del fuego de la gloria de Dios. Puede aún decir en esta tarde que es una cristiana, un cristiano que vive su vida con entusiasmo como la primera vez, o ya se enfrió ese fuego, o ya se apagó la pasión. ¿En qué forma estamos viviendo? ¿Cuál es la actitud que reflejas en esta pandemia, en esta situación que estamos viviendo como cristiano? ¿Se te ve que eres cristiano o se te ve que tienes una depresión que no puedes con ella? Esa es la pregunta en esta tarde. ¿Cuál es tu actitud? Este es el tiempo de vivir nuestra vida demostrando que tenemos al Dios Altísimo, gloria a Dios, y Todopoderoso dentro de nosotros, aleluya, que somos un pueblo feliz porque sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, en Cristo que nos hace vivir con entusiasmo, dispuestos a ser testigos de que sin importar las circunstancias, tenemos ánimo, tenemos gozo, tenemos entusiasmo. Esa es la pregunta en esta tarde. ¿Estás verdaderamente viviendo tu vida entusiasmado, como si en verdad tuvieras a Cristo en tu corazón?
Esa es la segunda parte. El tercer aspecto de la actitud que tenía el pueblo de Berea, según dice el versículo 11, es que ellos escudriñando, en otras palabras, ellos escudriñaron la palabra que tanto Pablo, Silas y Timoteo les estaban enseñando. El pueblo de Berea no solo escuchaba lo que Pablo, Silas y Timoteo les decían, no solo leían, no se dejaban llevar por lo que este o aquel les decía. Ellos analizaron, ellos leían entre líneas, meditaban, analizaban, escudriñaban. Esta debe de ser la manera de estudiar la palabra de Dios. Recuerda lo que Jesús dijo en San Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí nuestro Salvador no nos está sugiriendo algo, hermana y hermano. No nos está invitando a algo. No nos propone una idea. Él nos da un mandato. Él nos da un mandamiento. Él nos ordena no solo a leer la palabra, sino a escudriñar su contenido. El significado de la palabra escudriñar, ¿cuál es? Es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Si preguntamos en esta tarde, ¿cuántos en el día de hoy leyeron su Biblia? ¿Cuántos en esta semana, en este año, han leído su Biblia? Si es así, ¿lo ha hecho de una manera mecánica, por compromiso? ¿O lo ha hecho con un deseo de comprender lo que Dios quiere decirle a su vida? ¿Lee porque tiene que hacerlo o lo hace porque en ella usted encuentra la solución a sus dudas y problemas? ¿Es para usted la Biblia la forma en la que encuentra vida eterna? Los bereanos estudiaban las escrituras y las enseñanzas de Pablo como si de ellas dependieran su vida o su muerte. Nosotros debemos de entender que al conocer la verdad seremos libres. No solo debemos de leer, lo debemos de hacer concienzudamente. Y la cuarta parte, la cuarta característica, la cuarta actitud del pueblo de Berea era la constancia. En el versículo 11 también leemos que ellos lo hacían cada día. Para ellos esto no era una moda pasajera. No era algo que hacían de vez en cuando tuvieran tiempo, cuando se les antojara. Lo hacían cada día. Era una disciplina diaria. Nosotros como cristianos debemos de ver la palabra de Dios como alimento a nuestra alma. Así como dicen en Playa del Carmen, ¿verdad? En sus servicios ponen una pantalla que dice alimento para tu alma. Así debemos nosotros de ver y visualizar la palabra de Dios. Debemos de buscar escuchar la voz de Dios día con día. Debemos nosotros, cuando leemos la Biblia, entender que Dios habla hacia nosotros. Dios habla con nosotros. Yo ponía el ejemplo de que cuando oramos, nosotros hablamos con Dios. Cuando usted, hermana y hermano, abre su Biblia, Dios está hablando con usted. Esa es la forma. Es como si tuviéramos un manual de instrucciones para nuestro diario vivir. Lámpara, dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y en ese mismo Salmo 119, el versículo 98 nos dice: me he hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Salmo 119, 98. Hermanas y hermanos, como los bereanos debemos día con día estar con la palabra de Dios guiando nuestra vida, iluminando nuestros pasos, dándonos sabiduría. Entonces podremos ser recordados como fueron recordados en este versículo los bereanos. Podemos ser recordados como nobles. Seremos un pueblo dispuesto. Seremos un pueblo entusiasmado. Un pueblo que escudriña la palabra de Dios y lo hace todos los días.
entonces veremos que estas cosas son verdaderas. Nuestra mente será transformada, así como Job. Él decía: de oídas te oí, pero ahora mis ojos te pueden ver. Cuando las palabras que están escritas en la Biblia dejan de ser palabras escritas y se convierten en palabras vivas, que usted hace suyas en su corazón, que usted se las posesiona, que usted las interioriza en su mente y en su corazón, a través de esa disposición de la lectura, a través de ese entusiasmo, a través de escudriñar, leer entre líneas, analizar exactamente el significado de la palabra y haciéndolo diariamente, nuestras mentes van a ser transformadas. Como dijo el apóstol Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros seremos transformados, hermanas y hermanos, en nuestro entendimiento, y podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Yo recuerdo, muchos años fui adicto al alcohol y a la droga. Más de 20 años, 2 décadas. Muchos de los que me están escuchando quizás no tengan ni siquiera esa edad. Es el tiempo que yo, todos los días, estaba yo dispuesto a drogarme. Yo estaba dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de conseguir una dosis de marihuana, una dosis de piedra, una dosis de alcohol. No una dosis, todo el día estaba yo así. Estaba dispuesto, lo hacía con entusiasmo, bajo lluvia, con el frío, con dinero o sin dinero. Yo estaba dispuesto y entusiasmado para buscar la piedra mejor, la mejor coca, la mejor mota. Estaba yo dispuesto a hacerlo, estaba yo entusiasmado y me escudriñaba, buscaba detalladamente cómo lograrlo todos los días. Esa era la vida del hermano Nico durante más de 20 años. Ahora, como cristianos, ¿cuál es nuestra actitud? Tenemos esa misma disposición para las cosas de Dios. Cuando el pastor te dice: hermana, hermano, necesito que me apoyes en esta obra, necesito que cumplas este llamado, nos paramos en la brecha con esa disposición, lo hacemos con entusiasmo, lo hacemos con todas nuestras fuerzas, lo hacemos día con día. ¿Cómo quieres que se te recuerde? Como aquel hombre que eras un alcohólico, una alcohólica, como esa persona sin esperanza, sin dirección, pero que era aferrada y hacía lo que sea necesario con tal de permanecer drogada o alcoholizado. O también, ¿cómo quieres ser recordado? Como aquella persona que un día Dios la alcanzó, y cuando llegó Cristo a su vida, Él demostró disposición para abrir su corazón y aceptar a Jesús en su vida. Y con entusiasmo agarró esa palabra y la hizo suya. Y con entusiasmo dio a entender con su vida y con sus acciones y con sus actitudes que él o ella tenía a Cristo en su corazón. Se podía ver, se podía sentir su entusiasmo. ¿Quieres que te recuerden como ese hombre, como esa mujer que no dejaba su Biblia guardada, sino que la estudiaba para que cuando venga el enemigo y le dijera mentiras susurrando a su oído, ella o él pueda decirle: escrito está? ¿Por qué? Porque ya no te puede decir el enemigo mentiras, porque tú ya las escudriñaste, las palabras que Dios tiene en la Biblia, y la puedes contestar al diablo y decirle: ¿sabes qué? La palabra de Dios dice que no debo de tener temor, aunque esté el COVID-19, el COVID-19. Yo sé que Dios está conmigo, que nunca me ha dejado, que nunca me ha desamparado, porque yo lo he estudiado en la palabra, porque yo he hecho esa palabra un análisis. He dicho: Señor, aclara mi mente para que yo lo pueda entender día con día.
¿Cómo quieres que tú seas recordado? ¿Cuál es tu actitud con respecto a la Biblia? ¿La lees porque tienes que leerla o porque, como los chinos, es una bendición que puedan tener su Biblia? Así lo sentimos hoy, hermanas y hermanos. Atesoramos la palabra de Dios. Yo todos los días, desde la mañana hasta la noche, estoy leyendo, estoy estudiando, estoy poniendo imágenes, posteando devocionales. ¿Por qué? Porque todo el día lo estoy haciendo. Y tú me podrás decir: Nico, no te fastidies de estar estudiando devocionales, cursos, estando en el DETI. Y yo te contestaría: más de 21 años, todos los días le dediqué a Satanás. Todos los días estaba yo entregado al vicio, al alcohol, a la perdición. Ahora, todos los días, con disposición, con entusiasmo, estudio la palabra día con día. Y es mi oración en esta mañana, en esta tarde, hermanas y hermanos, que esa misma actitud sea la que guíe tus pensamientos, la que guíe tus pasos. Y cuando vengan las mentiras, y cuando venga la depresión, y cuando venga la angustia de no tener algo para comer en esa mesa, la palabra de Dios brinca a tu mente y a tu corazón y te diga: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es mi oración en esta tarde que podamos ser ese pueblo que, como los bereanos, fueron recordados, quizás no con muchas páginas de la Biblia, pero en un versículo narraron una historia de un pueblo que con gozo recibió la palabra de Dios y la hizo suya. Allá donde estás, vamos a cerrar nuestros ojos en esta tarde y vamos a orar a Dios. Padre bendito, en esta tarde oramos a ti, Señor, para que tú, Señor, seas dando a nuestra mente y a nuestro corazón, Señor, ese anhelo, ese afán, esa disposición, oh Dios, de buscar tu rostro, de recibir tu palabra, de poder ver en la palabra tuya ese alimento a nuestra alma. Dice la palabra de Dios en los libros de los Salmos que tu palabra es más dulce que la miel. Permite que tu pueblo, Señor, anhele leer, estudiar y escudriñar tu palabra. Que no se conformen, Señor, que no nos hagamos esta lectura de la palabra como algo sistemático, algo que tenemos que hacer como una rutina, sino que lo hagamos como un privilegio. Que mostremos ser un pueblo con disposición a conocerte, que seamos un pueblo que tenga ese entusiasmo de poder leer tu palabra, de abrir nuestra boca y ser ese faro en medio de la tormenta para todos los que nos rodean, que puedan ver la gente ese entusiasmo por ser lo que somos, cristianos, por ser lo que somos, hombres y mujeres que la palabra de Dios cambió y que rompió sus cadenas y que los hizo libres y que hoy viven con entusiasmo y que son testigos de que tienen a Dios en su corazón y que todo lo pueden hacer porque Cristo vive en ellos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Hermano, escudriña la palabra. No te conformes con solo leerla superficialmente. Busca el significado en oración por medio del Espíritu Santo para que esa palabra sea una palabra rema, una palabra viva, una palabra que sane, una palabra que consuele, una palabra que restaure y que no regrese vacía, sino cumpla el propósito de Dios por el cual fue echada, por el cual fue escrita. Señor, en esta tarde oramos para que tú transformes nuestro entendimiento. No queremos conformarnos a este mundo. Queremos ser transformados mediante la palabra, mediante el conocimiento de la verdad.
la palabra, como ese terreno fértil, dio a 30, a 60 y a 100%. Es la oración que yo hago en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Hermanas y hermanos, esta palabra quizás nunca habíamos escuchado de este pueblo, pero cuántos secretos escondidos se encuentran en la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo que el reino de Dios era semejante a un hombre que encontró una perla de gran precio escondida en un terreno. ¿Y qué hizo? Vendió todas sus posesiones para poder comprar ese terreno y hacerse de esa perla de gran precio. Esa perla de gran precio es la palabra de Dios. Con ella podemos salir de la oscuridad a la luz admirable de Dios. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde para mí nuevamente ha sido un honor y un privilegio el poder ser el portador de la palabra, y queremos agradecerles el que ustedes hayan podido abrir sus puertas de sus hogares a través del Facebook Live y nos hayan permitido traer esta palabra a sus vidas. Recuerden, hermanos y hermanas, personas que nos están viendo en la ciudad, isla de Cozumel, como en el mundo, somos Alcance Victoria. Somos Alcance Victoria Cozumel y somos un ministerio cristiano al servicio de la comunidad. Además de contar con una iglesia que tiene servicios para hombres, mujeres, matrimonios, niños, jóvenes, también contamos con un Hogar Victoria. Es un lugar en donde hombres que tenían problemas de alcohol, de drogadicción, están siendo restaurados por medio de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Contamos con 10 hombres que Dios está trabajando en sus vidas aquí en la isla de Cozumel. A pesar de la pandemia, estamos trabajando. Así es de que si usted en un momento dado quiere formar parte de esta ayuda, de este apoyo hacia esos hombres y mujeres, pueden contactarnos a nosotros. Somos una iglesia que está dispuesta a poder orar por su familia, a poder dar una palabra si es necesario. Aquí está nuestro Facebook. Si usted necesita una oración, puede poner en sus comentarios lo que usted requiera y con mucho gusto podemos ayudarle. En lo que podamos hacerlo y lo que no, Dios es el Dios de lo imposible. En esta tarde, yo quisiera hacer una oración por los diezmos y las ofrendas. Quizás usted diga, bueno, ¿qué ofrendas? ¿Qué diezmos si no estamos trabajando? Pero si Dios ha bendecido sus vidas en estos días, con mucho o con poco, Él nos dice que Él ama al dador alegre. Al dador que con convicción da de lo que ha recibido de parte de Dios, la parte que a Dios le corresponde. Si usted quiere dar ese diezmo y esa ofrenda, puede comunicarse con nosotros, con los líderes de la iglesia, con el pastor Raúl, la pastora Jenny, y con mucho gusto podemos ir por sus diezmos y por sus ofrendas. Recuerden, es mejor el dar que el recibir, y Dios no se olvida del dador alegre tampoco. Vamos a orar en esta tarde por los diezmos y las ofrendas. Padre bendito, te damos gracias en esta tarde por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún en medio de la escasez ponemos nuestra confianza en ti, que tú eres el Dios que suple, el Dios que provee. Tú eres el Dios que nos trae alimento a nuestras mesas. Te pedimos que bendigas los diezmos y las ofrendas que traemos en esta tarde, Señor, para que sean de bendición a tu pueblo. Suple la necesidad del diezmador y el ofrendador fiel, Señor, para que ellos y ellas puedan ver tu fidelidad al bendecir sus economías. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a orar para ser despedidos en esta tarde, hermanos y hermanas. Nuevamente, no se olviden, el próximo viernes a la misma hora vamos a tener nuestro tiempo de discipulado. Avise a sus amigas, a sus amigos, a sus conocidos, para que ellos puedan recibir una palabra de parte de Dios de igual forma que el día de hoy lo tuvimos. Vamos a orar en esta tarde. Padre bendito, te damos
damos gracias por este tiempo que nos diste, oh Señor, de poder estar en tu presencia, de poder ser ministrados por tu Espíritu, de poder recibir una palabra. Gracias por las vidas de cada hermana, de cada hermano, de cada oyente que pudieron presenciar este video en vivo, Señor. Pedimos que tú obres en sus vidas, que tú seas haciendo las maravillas que tú haces como el Dios Todopoderoso en cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas a tu iglesia, bendice a los pastores, bendice a cada miembro de la iglesia, cada hermana, cada hermano, cada familia, Señor. Te pedimos que el resto de la semana tú puedas guiar nuestros pensamientos y nuestras acciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, que el Señor sea cuidando de cada uno de ustedes.